Buenas noches. Esto es parte de los eventos que se han programado en torno a temas acuciantes en América Latina, en el mundo y en nuestro país. Esta reunión, esta conferencia debió llevarse a cabo la semana pasada, pero no pudo concretarse, en tanto, como ustedes conocen, ha sido denunciado que pronto toda la cuadra fue rodeada por policías y elementos de seguridad, según trascendió, porque en el diario local, el diario del Comercio, se llevaba a cabo una reunión a la cual eventualmente asistiría la Presidencia de la República. Se enrejó toda la manzana que corresponde a este lugar y no se permitió el ingreso a quienes venían a esta reunión e incluso hubo agentes de la policía situados al frente y los carros oficiales se llenaron la cuadra y definitivamente tuvo que postergarse. Hoy tenemos problemas de conexión, vamos a filmar este evento y lo vamos a pasar luego por Facebook de la coordinadora a todo el país. Hoy ya tenemos, como ven ustedes, una conferencia muy importante en el sentido de ver el tema en el horizonte de la construcción del proyecto nacional de desarrollo, y lo llamamos Desarrollo Nacional de Desarrollo Integral, Soberano, y en ese marco, ¿qué rol juegan las inversiones chinas? ¿Qué rol tiene que ver el tema, incluso que aparentemente es casi incidental, pero no lo es? Tiene un valor geopolítico enorme, como es el megapuerto de Shanghái y otros. ¿Y qué rol juega la presencia china ahora en esta parte del continente, en la disputa por la hegemonía con el imperialismo norteamericano y sus socios? Y cómo el Perú debiera, en todo caso, ver este tema sin retasear ni malbaratear su soberanía ni su independencia, aprovechar esta ventaja para poder construir efectivamente un proyecto de desarrollo integral, económico, social, cultural, etcétera, es decir, en todos los aspectos, porque si solo únicamente el Perú va a seguir siendo una plataforma que sirva para afirmar nuestra condición lamentable de la colonia de primarios exportadores, entonces hemos hecho poco realmente. Se habla de red vial y todo lo demás, ¿cómo? ¿Quién va a jugar el rol integrador? Y eso tiene que hacerlo el Estado, pero el Estado conducido por quién, es otra pregunta. Todo eso hoy en esta noche vamos a escuchar de parte de los compañeros que han podido asistir como ponentes, en tanto el compañero David Jiménez no está en turno, el compañero Niro está en Sao Paulo, no ha podido conectarse, tenemos un problema de conexión, ¿no? En fin, todo eso tenemos ahora sobre la mesa, ya no podemos parar de ninguna manera y esto va a ser cubierto por los compañeros. El compañero Víctor Ramírez y el compañero David Aguilar. En ese sentido, en primer lugar, el compañero Víctor Ramírez
hará una exposición macro y también seguramente los aspectos políticos concretos. El compañero David Aguinaga también tiene bastante que decirnos y bastante que ilustrarnos, y como vuelvo a repetir, esto va a ser filmado y llevado a la página de Facebook de nuestras organizaciones, y bueno, en buena hora que tengamos la forma de aprovechar la tecnología para los compañeros que están sobre todo fuera de este recinto y más allá de Lima puedan también acoger el mensaje, la información, los diagnósticos y las propuestas que van a hacer los compañeros. En ese sentido, tiene la palabra el compañero Víctor Ramírez para hacernos la exposición que a él le corresponde. Compañero Víctor, tiene la palabra. Compañeros, gracias César, dando la palabra, dando la oportunidad. Bienvenido y gusto saludarte, David. Buenas noches, David Aguinaga. Hay otro David también. Bueno, para empezar, este tema es muy especial en un espacio de crisis general del sistema capitalista y el modelo neoliberal que empieza a ser ahora. Existen fuerzas fascistas que empiezan a desarrollarse en el mundo con mucha intensidad. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y la asunción al poder a partir de enero del señor Trump, que significa la cara más reaccionaria del imperio y obviamente con una serie de políticas revanchistas en el mundo capitalista. Y para dar inicio a esta reunión he creído conveniente dar lectura a un pronunciamiento de vital importancia que no ha sucedido con otros partidos. Voy a leer el pronunciamiento del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, por la llegada del presidente Xi Jinping. Espero que me presten atención. Bienvenido al Perú, presidente Xi Jinping. El Partido Comunista del Perú, Patria Roja, saluda la presencia en nuestra patria del presidente de la República Popular China y secretario general del Partido Comunista de China, el camarada Xi Jinping. La República Popular China ejemplifica el desarrollo socialista y la construcción de una sociedad modestamente acomodada en beneficio de cientos de millones de sus ciudadanos. La pobreza, fragmentación nacional y sumisión son parte del pasado feudal y oligárquico en China. Es el Partido Comunista de China el responsable principal que está transformando la república en una república moderna, industrializada, con un acelerado desarrollo tecnológico en beneficio de su pueblo. La gran revolución de Mao Zedong, la reforma de Deng Xiaoping y los aportes de otros connotados dirigentes tienen un continuador destacado en el presidente Xi Jinping, cuyo liderazgo es fundamental para la construcción de un mundo multipolar en donde primen las relaciones entre pueblos soberanos y no la imposición de potencias imperiales contra el tercer mundo. El fundador del Partido Comunista en el Perú, el amauta José Carlos Mariátegui, señala con razón que el socialismo no podía ser calco o copia, sino debía construirse en una creación heroica. Ese es el camino que ha seguido la construcción del socialismo con peculiaridades chinas. En Perú los comunistas trabajamos también por la liberación nacional, un nuevo curso que rompa las viejas cadenas de una república decadente, con la mira puesta en la construcción del socialismo peruano. En ese camino, nuestros partidos, el Partido Comunista Chino y el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, seguirán afirmando los lazos de amistad y cooperación y solidaridad mutuos. Buró Político del Comité Central, Alberto Moreno Rojas, presidente, Manuel Guerra Velázquez, secretario general. Este es el pronunciamiento del Partido Comunista del Perú, Patria Roja. De repente, entre nosotros hay una reflexión de decir, y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué es el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, que lanza este comunicado? Ustedes habrán visto que el presidente Xi Jinping ha sido la estrella en este aspecto.
Y no la estrella por figurar, sino porque los planteamientos y las propuestas de la República Popular China, producto de la revolución de 75 años de revolución, ha hecho posible adelantar y ganar a las fuerzas del imperio en constituirse en la locomotora de la economía mundial y la producción mundial. ¿Eso es un logro importante para los socialistas y los comunistas o no? Es uno de los más grandes logros justo en este proceso en donde fuerzas de la derecha fascista, como Trump, como Milei en Argentina, expresan de forma vulgar y grosera las formas de combatir al socialismo y el comunismo. De forma vulgar y grosera, muchas de ellas ignorantes de lo que pasa en el mundo. Por eso, cuando estos dicen, miren el socialismo, el comunismo, lo que ha hecho de tal país, solo traen hambre, traen miseria, habría que responderles, mira tú cómo este país, la República Popular China, dirigida por su partido comunista chino, ha hecho posible que casi 1.500 millones de habitantes salgan de la pobreza y la miseria. Eso es un éxito y una victoria para todos los socialistas y comunistas del mundo, que debemos decirlo con orgullo y con firmeza en el debate con la derecha fascista, compañeros. Yo he traído un mapamundi hablando de geopolítica, y si me permiten bajar para poder explicar algo cercano a eso. Coge el micro. Si podríamos acercarnos un poquito por acá, si fuese tan amable para explicarles en el mapa. Sí, pero coge el micro, no me... A ver. Y aquí al doctor Magán está ocultando el mapa hacia acá. Este es el mapamundi que tradicionalmente conocemos, mundialmente que conocemos, y nos lo ponen todos los días en la cara en todos los atlas del mundo. En todos los atlas. Pero este es el mapamundi desde la visión del Atlántico, desde la visión y la existencia de las fuerzas de Occidente, llámese Estados Unidos, llámese Europa, particularmente Inglaterra y Francia, que es la triple entente hoy día: Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Este es el mapa que se nos ha impuesto en la lógica nuestra. Y si vemos el mapa, vemos por acá China y vemos por acá Rusia, absolutamente lejos de Estados Unidos, ¿sí? Cosa que no es así. Ustedes saben que Rusia limita con Estados Unidos, ¿no? Claro, por el estrecho de Bering. Rusia limita con Estados Unidos y particularmente con el estado de Alaska, territorio norteamericano. Y cuando dicen, oiga, en este problema geopolítico de la confrontación militar que se va a dar, los misiles rusos o chinos van a demorar un montón para llegar. No, este es el estrecho de Bering. Está acá Rusia. Y está el paso precisamente de Euroasia, Rusia, China. Es decir, faltarían unos minutos para que las tropas, tanto chinas como rusas, estarían encima del territorio yanqui. Y este mapa no se muestra, por supuesto, no hay un mapa con el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Ese es el nuevo mapa que se construye ahora. La época del Atlántico ha dejado de ser, está empezando a dejar de ser. La fuerza principal, motor de la economía mundial, se resume en la zona del Pacífico, bajo la locomotora de la República Popular China. Eso es para nosotros importante saber y manejar en el debate con la derecha, y hoy día que se expresa como derecha bruta y achorada. Ayer tuve la ocasión de leer un artículo del señor Jaime de Altao, uno de los mejores pensadores de la derecha en nuestro país, que por lo menos elabora. Tiene un libro famoso, que es El desarrollo del capitalismo en el Perú. Pero ayer escribió un artículo referente precisamente a PEC y referente respecto a la República Popular China. Y dice lo siguiente. Inicia el artículo con lo siguiente, dice: nosotros los peruanos, menos mal que somos aliados de un país democrático como los Estados Unidos. Claro
que la República Popular China hoy es la fuerza principal de la economía mundial, pero es una república autocrática. Eso es, no sé si ustedes han visto en el comercio el día 25, el artículo de Jaime Daltao. Y luego desarrolla una idea, dice, bueno, nosotros tenemos que tener nuestra propuesta, porque China no se vaya a aprovechar de nosotros. Bueno, la pregunta es, ¿y Estados Unidos no se ha aprovechado de nosotros y de toda América toda la vida? Tenemos que cuidar nuestra territorialidad, dice. Bueno, ¿quiénes han sido los colonialistas en el mundo? ¿No han sido los ingleses? ¿No han sido los franceses? ¿No han sido los belgas? ¿No han sido los alemanes? ¿No ha sido Estados Unidos de América, que ha hecho todas las invasiones y las dictaduras del mundo en el siglo XX? La sangre en Chile, Salvador Allende, en Guatemala, la invasión y el bloqueo de Cuba, la invasión a través de la bahía de Cochinos, la base militar que tienen en Guantánamo, en China, ¿quién no es la ocupación de Estados Unidos? Es la ocupación de Estados Unidos. La pregunta es, China, ¿a quién le ha hecho la guerra? ¿A qué país le ha ocupado su territorio? Y a eso se llama desarrollo con paz. Esa es la propuesta que tienen los compañeros, los camaradas de la República Popular China. De tal manera que esta reflexión en adelante, cuando veamos todos nosotros este famoso atlas, este famoso mapamundi, sería bueno que nos compremos nuestro globo terráqueo, porque es muy simple ver por dónde están ubicadas geopolíticamente. La geopolítica estudia la ubicación geográfica de los países y su desarrollo económico y potencialidad militar en el mundo. Esa es la ciencia de la geopolítica. Sería bueno que revisemos cómo están ubicadas ahora las fuerzas a nivel mundial. Vamos al tema de las inversiones chinas y de lo que significa hoy día el APEC. El APEC es un instrumento más que no tiene acuerdos que sean leyes, que sean vinculantes. No son vinculantes, son de buena voluntad. Todo el APEC es una reunión de buena voluntad, no es vinculante. Bien, en ese espacio llega el presidente Xi Jinping en representación de la República Popular China. Mucha gente dice, ya, los chinos quieren ser igualito el reemplazo del imperialismo norteamericano. Oigan, compañeros, esa visión muy reducida de comparar un proceso revolucionario, un país socialista con sus propias características, que no ha hecho la guerra, no ha hecho invasión, no ha hecho colonialismo con nadie, no puede ser comparado con las fuerzas del imperialismo de Occidente, llámese Estados Unidos, llámese Inglaterra, llámese Francia, llámese Bélgica, llámese Holanda, etc. No puede ser comparado de ninguna manera. Eso es un error. No aceptemos nunca esa comparación. Nunca. La República Popular China es el país que con orgullo nosotros los socialistas, nosotros los comunistas, decimos, ha retomado la vanguardia y el honor de los socialistas del mundo hoy día y da soluciones al orbe y al mundo en general, a la humanidad, para establecer políticas de desarrollo. Por eso es que hoy día el tema es tratar el Proyecto Nacional de Desarrollo. Ayer se ha inaugurado el CADE en Arequipa. Los empresarios de toda la área se han reunido ahí, pero ninguno de ellos ha propuesto un proyecto nacional de desarrollo de industrialización soberana e independiente del país. Ninguno, habiendo las condiciones para hacerlo. Oye, China se está llevando la electricidad. Oye, China ahora va a poner ya puso el megapuerto de Shanghái. El megapuerto de Shanghái, compañeros, trae una nueva correlación de fuerzas en América Latina y el mundo. Una nueva correlación de fuerzas. El comercio mundial que desarrolla China con sus productos de alta calidad hoy y baratísimos, se van a abaratar mucho más. Porque antes, para llegar aquí, los productos chinos pasaban por el puerto de Long Beach en California, sino por Manzanillo en México, sino por el canal de Panamá. Hoy no va a suceder más eso. Es decir, se le acabó la mermelada al imperialismo norteamericano en la fase comercial de los productos chinos que ellos comercializaban y distribuían en el mundo. La pregunta es, ¿eso hace a nuestro país qué? ¿A nuestro país lo transforma en una potencia
naviera, comercial naviera, potencia naviera. Y toda potencia naviera tiene que tener, ¿qué cosa? Una seguridad militar por aire, tierra y mar. ¿Esto cambia la correlación de fuerzas al interior del país? Sí. Y da la oportunidad para generar todo un proyecto de desarrollo con las clases dirigentes que puedan transformarse y subir a este cargo de una nueva república. Subir a construir un nuevo curso para el país. Claro que sí. La oportunidad de la generación de lo que llamó alguna vez Velasco la generación de una burguesía nacional. Hay la oportunidad y la ocasión de hacerse. Dependerá de las clases que han estado en el poder, que sean capaces de dejar de lado sus prejuicios y avanzar con una posición mucho más firme en torno a construir un proyecto nacional de desarrollo. Nosotros, la izquierda, tenemos la obligación de proponer un proyecto nacional de desarrollo autónomo, soberano, creativo, que permita sacarnos adelante, así como lo hicieron los camaradas chinos. Es admirable una revolución que ha sacado de la pobreza a 800 millones de chinos. ¿Nosotros cuántos millones somos? 33 millones. Es un juego de niños esta economía. Hay gente que dice, mira, se van a llevar todos nuestros productos, nos van a dejar, se van a llevar nuestras materias primas y todo lo demás. La pregunta es, China ha establecido, la República Popular China ha establecido el megapuerto de Shanghái por interés en el mercado peruano. No, el mercado peruano es una pullita, una liendre muy pequeña, sin capacidad de consumo. Cada barco que llegue al megapuerto de Shanghái va a traer 24.000 containers, esos contenedores. 24.000 contenedores. Con 1.000 contenedores será suficiente para llenar la economía peruana, el mercado peruano. Y los 23.000 tienen que ir para Brasil, tienen que salir para el África, tienen que salir para otros mercados, tienen que salir para el norte, para México, para Ecuador, para el sur, Chile, etc. Esa es la nueva situación geopolítica, sí. Y eso tiene que establecer nueva correlación de fuerzas, sí. Por eso es que todos los empresarios han sido tan hipócritas que aquí hablan contra la izquierda, contra el socialismo, contra el comunismo. Sin embargo, han sido los primeritos en ir a arrodillarse y hacer el besamanos en las actividades públicas, y eso nos alegra muchísimo por el presidente Xi Jinping y mucho más por la República Popular China. Por eso el objetivo de mi exposición es recuperar el orgullo de ser socialistas, el orgullo de ser comunistas, el orgullo de defender el socialismo y hacerlo avanzar hoy con éxito en el mundo. Aplastemos teóricamente desde el punto de vista de la teoría, desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista de las realizaciones, aplastemos a la derecha bruta y achorada. Ganémosles en el debate. Hoy la vanguardia de la economía mundial está sentada fundamentalmente en la República Popular China, que va a ocupar el lugar de desplazar al imperio norteamericano de las fuerzas de Occidente. Eso es en términos geopolíticos. El proyecto nacional de desarrollo de nuestro, ¿dónde debe descansar? Debe descansar en 5 pilares. Primero, la agricultura, alimentación. Segundo, educación. Tercero, industrialización. Cuarto, ciencia y tecnología. Y quinto, unas fuerzas armadas remozadas integralmente con todas estas fuerzas para construir este proyecto nacional de desarrollo. Esa es una propuesta de 5 pilares importantes para darle un nuevo curso al proceso de desarrollo de la economía peruana e incorporarnos en la economía latinoamericana. Perú tiene la ocasión de liderar esa relación. Paso a otro punto. El Perú, América Latina, ¿por qué es considerado patio trasero de Estados Unidos? Porque hay una fuerza, una imposición militar que se llama TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, donde Estados Unidos tiene el poder total sobre la intervención de todos nuestros territorios. El TIAR. Y una de esas fuerzas importantes era en su momento, sobre todo
Brasil y Chile. Brasil y Chile. Me estoy refiriendo a sus burguesías. Con la presencia nueva de esta situación del megapuerto de Chancay, que reacomoda las fuerzas, los intereses económicos de los países de América Latina van a cambiar. La exportación de la soya del Brasil, la exportación de la soya de Argentina, su mejor salida es por el puerto de Chancay. Y si es su mejor salida, la relación de alianzas que antes tenía, por ejemplo, con el TIAR, tendrá que revisarse y buscarse otras formas de alianza políticas, económicas y militares, sobre todo militares. El acuerdo del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene el control de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo Latinoamérica, va a cambiar, tiene que cambiar de inmediato. Pero eso siempre y cuando estemos armados de un proyecto nacional de desarrollo que permita el desarrollo autónomo y soberano de nuestro país. Por eso, para nosotros, para la izquierda, para todas las fuerzas progresistas y democráticas que existen en el Perú y que se van a dar en este nuevo momento, la presencia de la inversión china en nuestro país, por ejemplo, hasta el momento es más o menos de 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. Las inversiones en América Latina son aproximadamente de 200.000 millones de dólares. Estados Unidos en nuestro país, como es el patio trasero, como es el corralón trasero, solamente ha invertido 6.000 millones de dólares en los últimos tiempos. ¿Necesitamos inversión extranjera? Claro que sí. Y si es de países socialistas, mucho mejor. Y si hay que negociar en condiciones de soberanía, de respeto mutuo y de colaboración mutua, en condiciones iguales, que es lo que plantean las tesis de los camaradas chinos. Yo por lo general me resisto a decir China, porque en realidad China es muy genérica, ¿no? China es Taiwán también. Taiwán es un territorio de China continental. Estados Unidos no tiene por qué ocupar Taiwán. En la práctica, Taiwán está ocupada por Estados Unidos y sus fuerzas militares y sus naves ahí estacionadas. China tiene todo el derecho de reivindicar Taiwán. Y con ella le damos nuestra solidaridad a los compañeros de la República Popular China a reivindicar su territorio histórico que es Taiwán. No podemos andar con apajes. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar con afirmación esa nueva relación con la locomotora económica del mundo. Y esa afirmación tiene un requisito fundamental en nuestro país: ir reunidos a cualquier foro, a cualquier acuerdo con un proyecto nacional de desarrollo, en condiciones de soberanía, de independencia y de industrialización de nuestro país. Acaban de llegar con los barcos inaugurados recién en Chancay, una cantidad enorme de autos eléctricos. Y Estados Unidos ya le ha puesto un arancel del 100%. Sin embargo, Estados Unidos ahora es una economía proteccionista. Estados Unidos inaugura en 1989 inaugura el Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos, México. Y hoy día dicen, no, eso no sirve. Ahora nosotros vamos a cerrar las fronteras y vamos a cobrarles a todos los productos que vienen de China el 20, 30, 60, 100% de aranceles, vale decir de impuestos. De tal manera protejamos nuestra industria del interior. Eso es una política inflacionaria al interior de la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque su Producto Bruto Interno no corresponde a la emisión monetaria que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una economía deficitaria. Su presupuesto para ser cubierto necesita el 10% de su Producto Bruto Interno. Y ese Producto Bruto Interno de Estados Unidos no está al nivel de la emisión monetaria que hace en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Solamente les doy un dato. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vuelve la única potencia con reservas de oro en el mundo capaz de representar en su moneda, el dólar, lo que se denominaba la onza troy de dólar, es decir, la capacidad de convertibilidad del dólar. Hasta 1971 se podía convertir el dólar en oro.
Uno iba y decía, yo quiero mi porción de oro en tantos miles y tantos millones. El 71, Estados Unidos unilateralmente decreta que no hay más convertibilidad de oro, al oro. De tal manera que se emiten papeles verdes en cantidad sin su representación en la riqueza interna. ¿Eso va a traer un conflicto? Claro que sí. El déficit que tiene Estados Unidos lo cubre a través de bonos que los ponen en el mercado mundial, en el mercado financiero mundial. Esos bonos, el 80% de los bonos de la deuda de Estados Unidos, ¿quién es el propietario? ¿Saben ustedes quién es el propietario? La República Popular China. El 80% de la deuda de Estados Unidos, de tal manera que China, si le da la gana, pone eso al mercado y cambia la moneda inmediatamente. Por eso es importante la existencia de los BRICS, que rompe la unipolaridad de la hegemonía del imperio norteamericano por la multipolaridad que se da en esta organización de los BRICS. BRICS, Brasil, China, ¿no? Rusia, India y Sudáfrica. Hasta ahí los 5 primeros, pero ahora son como 30. Han entrado los árabes, ha entrado inclusive Cuba. Un aplauso para los compañeros cubanos que han decidido incorporarse al BRICS y van a romper el bloqueo de los Estados Unidos de América. ¿Eso trae una nueva correlación de fuerzas? Por supuesto que sí. ¿Trae una conflagración que estamos viendo hoy, la guerra imposible en un conflicto mayor? Claro que sí. Pero el principio básico de la guerra dice, si quieres la paz, prepárate para. No se puede tener paz en condiciones de rodillas, compañeros. No. La virtud que ha tenido el establecimiento del megapuerto de Chancay ha tenido la virtud de fraccionar hoy a las Fuerzas Armadas del Perú. En las Fuerzas Armadas hay sectores proclives a la República Popular China. Ahora, en ese instante, en este momento. Desde la Armada, pasando por el Ejército y pasando por la aviación. Y hay sectores que están absolutamente obnubilados por seguir siendo vasallos del imperialismo norteamericano. Por eso tenemos ahí ese Jorge, ¿cómo se llama? Del departamento. Ese congresista, ese viejo, Jorge Montoya, que no tiene empacho en elogiar a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí tienen el diario La Razón, si lo han visto hoy día, ayer. Hay una campaña de desprestigio y de sabotaje al megapuerto de Chancay. Y no es que sea el megapuerto, es el sabotaje, traerse abajo el socialismo, es confrontar desde las fuerzas fascistas el socialismo victorioso, excelente, que lleva adelante la República Popular China. Nosotros tenemos que ser capaces, por eso saludo el comunicado del Partido Comunista del Perú, que hizo llegar ese saludo directamente al presidente Xi Jinping. Eso para nosotros es un honor. Para nosotros, compañeros, para toda la izquierda es un honor. Para todos los socialistas es un honor. Mucho más cuando el presidente Xi Jinping, ha escrito un artículo excelente, maravilloso, sobre nuestra historia y sobre el fundador del Partido Comunista de la Mauta, José Carlos Mariátegui. Nosotros agradecemos al presidente Xi Jinping por esa especial consideración y el rescate de hacer universal a José Carlos Mariátegui a estas alturas, así como nuestro universal César Vallejo. Bien, yo no voy a decir más, creo que ya el tiempo se me ha agotado. ¿No? ¿O todavía falta? Quiero terminar señalando que las inversiones que se den en América Latina por la República Popular China tienen que ser bienvenidas. Es más, el último acuerdo que tiene la República Popular China de carácter universal en inversiones dice lo siguiente: todos los países en vías de desarrollo, estoy hablando de ayer antes de ayer, tendrán 0 de aranceles para incluirse al mercado chino. 0 de aranceles, compañero. ¿Eso es beneficioso o no es beneficioso para las economías como las nuestras? ¿Beneficioso? ¿Qué dice Estados Unidos? Todos los países que hagan negocio con China y exporten sus productos a Estados Unidos tendrán imposición de aranceles del 20, 30, 60%.
Extorsión. Exactamente. Claro, la extorsión universal, por eso tenemos extorsionadores aquí. Los autos eléctricos, que es un fenómeno enorme. Imposible que les vayan a alcanzar. China tiene un adelanto de 15 años en investigaciones tecnológicas sobre Estados Unidos y sobre Occidente. 15 años de avance tecnológico. A ver, ¿quieren saber un ejemplo de ese avance tecnológico? Todos tienen su telefonito, ¿no? A ver, que lo miren. ¿Cuántos datos por segundo resuelve nuestro telefonito? ¿Cuántos? Díganme nomás lo que se les ocurre. A ver, doctor. No tanto así. Tiene una connotación de matemática. Más o menos está, pues, se supone, pues hace... millones de datos por segundo, y eso no le alcanza ninguna tecnología ni norteamericana ni europea. 193 billones, no estoy diciendo millones, billones de datos por segundo, y eso se llama inteligencia artificial. No va a poder haber un proyecto nacional de desarrollo si no nos incluimos en esta cuarta revolución industrial liderada por la República Popular China. No va a poder haber un proyecto nacional de desarrollo si no desarrollamos ciencia y tecnología a nivel de esta cuarta revolución industrial de la nanotecnología y de la revolución digital, que se llama hoy inteligencia artificial. No es posible. La inteligencia artificial es una herramienta. Posiblemente mañana este discurso sea volteado al revés y sale exactamente con mi voz y mi fotografía hablando a favor de Estados Unidos. Eso hace la inteligencia artificial. Por eso tenemos la teoría de los políticos de ultraderecha que no tienen temor en hablar tontería y media y mentira y media, y le sacan en la prensa y le sacan como teóricos. Milei es un pobre diablo, un estúpido, un ignorante. Quiere retroceder la teoría económica a los tiempos de David Ricardo, es decir, a los fisiócratas de ayer. Eso se parece a Sendero, ¿no? Que quiere organizar el país cuando estamos en otro proceso. Por ello, nuestra solidaridad internacional con la heroica Palestina, la Palestina heroica que lucha, se desangra por el imperialismo norteamericano que hace la guerra de Palestina. ¡Viva Palestina libre, compañeros! Por eso, nuestra solidaridad con el Líbano. Por eso nuestra solidaridad con Cuba, digna y militante, firme, sosteniéndose frente al bloqueo del imperio norteamericano. Por eso nuestra solidaridad con los compañeros venezolanos, firme, sosteniéndose contra el bloqueo norteamericano. Estamos en la fase de la sustitución de energías fósiles por energías renovables. La ventaja que lleva China es inadmisible por la derecha universal, la derecha internacional, el fascismo internacional. Trump ha planteado retomar la energía fósil al interior de su economía. Eso significa guerra, eso significa apropiación, intervención, eso significa desangramiento de los países petroleros. Pero vamos a ver si esta vez la suerte les sonríe. El otro avance importante de China, de la República Popular China, es su participación y financiamiento de las obras de infraestructura. Por ejemplo, en nuestro país, el megapuerto de Chancay por sí solo es un paquete de tren transcostero que debe ir de Tacna a Tumbes. Es un paquete que va con el tren transoceánico que debe salir del Pacífico de Chancay y debe pasar al otro puerto de Sao Paulo por Brasil. La pregunta es, ¿y quién lo va a hacer? Obviamente, sí, son los interesados y lo van a hacer. Las condiciones de financiación están hechas a tasa LIBOR. ¿Qué es la tasa LIBOR? Es la más barata de las economías del mundo en interés bancario.
Y es que es eso, no será cero. Hay que aprovechar. ¿Hay las condiciones para desarrollar infraestructura en el país? Por supuesto que sí. Que nunca se ha dado. Nunca se ha dado. Nuestro subdesarrollo está acompañado de falta de infraestructura aérea, portuaria, carretera y ferroviaria. Pero si eso existiría, integraríamos el país en su totalidad y América Latina, Latinoamérica, Sudamérica, pasaría a integrarse a la economía y al comercio mundial. Se cumpliría una de las grandes tesis latinoamericanistas, continentalistas, en donde la complementariedad económica de los países del sur se junte con las economías de Asia, particularmente con la República Popular China. Estos temas tienen que ver con inversiones, claro que sí. Estas inversiones, bienvenidas sean. El Banco de Exportaciones e Importaciones de la República Popular China está instalado en nuestro país. Están instalados de tal manera que si existe un proyecto nacional de desarrollo, de industrialización, deberíamos de aprovechar también esas inversiones de la inversión directa en nuestra patria. No puede haber en los tiempos modernos, mucha gente dice, oye, no, están viniendo los capitales. Sí, están viniendo, se necesitan los capitales, sí se necesitan esos capitales. Y si son capitales de la República Popular China, bienvenidos sean, siempre y cuando lo tengamos para un proyecto nacional de desarrollo, para la independencia, la soberanía de nuestro país. En una nueva constitución, retomar la vigencia de una nueva república soberana e independiente que se presenta hoy en las condiciones más favorables en esta época del siglo XXI. La izquierda y el socialismo debiéramos estar orgullosos. Yo agradezco a los compañeros que han tenido la iniciativa de hacer este evento. ¿Por qué? Porque debe hacernos recuperar, como decía César Vallejo, debe recuperarnos a ponernos en alma, que nos las han quitado. No, los socialistas, los comunistas no tienen propuestas. Sí tenemos, y tenemos para ir mucho más adelante del siglo XXI. Sí podemos hacerlo. Miren nomás, China llega, está el camarada Xi Jinping para la inauguración del megapuerto de Shanghái y sigue a continuación el presidente Biden y viene con regalos, ¿no? ¿Qué regalo nos trajo? Locomotoras viejas, chatarra, que funcionan a petróleo. Petróleo, ni siquiera son eléctricas. Qué bien nos ha donado Estados Unidos. Sigue siendo la visión del país dependiente, del país basurero, como hacía Japón con sus carros viejos que trajo Fujimori. ¿Recuerdan? Igual. Nosotros no más eso. Tenemos que desarrollar nuestra propia industria. Tenemos que darle valor agregado a nuestros productos originarios, tradicionales. Tenemos que darle valor agregado a los productos mineros. Tenemos que darle ese nuevo nivel de valor para incursionar en la economía mundial. Y si nuestra alianza y nuestro aliado nos permite las condiciones de soberanía, de trato igualitario, de solidaridad con la República Popular China, bienvenida sea. Termino dando unas vivas por el avance de la República Popular China en la economía mundial y desearle lo mejor a los camaradas de la República Popular China y el Partido Comunista Chino. ¡Viva la República Popular China! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista Chino! ¡Viva! Gracias, compañero. Señor compañero Víctor Ramírez, en su exposición, 25 minutos exactamente, un cronómetro. Bien. Compañero David Aguilar también va a hacer el enfoque acerca del tema. Compañero David, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, compañero César. Permítanme pararme, sobre todo porque aquí hay compañeros que vienen de elaborar múltiples labores y ya a esta hora el organismo está un poco cansado. Entonces voy a tener que hacer el gran esfuerzo para mantener, en base al entusiasmo de mi exposición, mantener despiertos algunos, que el cansancio está
llevándolos a descansar. Bien, agradezco en primer lugar esta invitación en nombre del Movimiento por el Socialismo MS y los felicito por la tenacidad de llevar a cabo este debate que tiene una importancia extraordinaria y que ha vencido diversos tipos de dificultades para que se pueda materializar, y felizmente el día de hoy se está llevando a cabo con éxito, a pesar de que en la mesa solamente estamos 2 ponentes, que debieran ser 4, porque el momento que estamos viviendo es extraordinariamente complejo a nivel mundial, difícil y también muy peligroso, porque la amenaza de una guerra mundial termonuclear cada día da mayores pasos, impulsada por los más grandes guerreristas de la humanidad que desean superar las catástrofes que trajo Hitler y los nazis, de llevar a la destrucción, como dice ese gran demócrata presidente colombiano, que nos lleva a vivir el periodo humano, según ellos, según esos guerreristas fascistas, de la extinción de la especie humana, según su programa de destrucción. Y por lo tanto, estimadas compañeras y compañeros, tenemos que estar muy atentos, muy lúcidos, siguiendo paso a paso cada uno de los acontecimientos importantes que se dan en el mundo y que se expresan y se reflejan en nuestro país para poder tener la política más acertada, que se oponga a esos designios diabólicos, digámosles así, y para desarrollar una estrategia y tácticas que más bien lleven a la felicidad del mundo, a la construcción, al desarrollo, al progreso que siempre ha propuesto el socialismo y por lo cual se luchó, sobre todo en el siglo XX, con enorme tesón. Pero realmente le digo con mucha franqueza, porque hay que ser francos en esto, el nombre de la conferencia es sumamente abarcador y ambicioso. Juntar en un solo haz la situación geopolítica, o sea, internacional, el APEC, la inauguración del puerto de Chancay, la situación nacional, son todos los temas en 15 minutos, en 20 minutos. Y sobre esa base, el Plan de Desarrollo Nacional o las vigas maestras del desarrollo industrial nacional. Yo creo que esta tarea es para varias conferencias. El día de hoy, por lo tanto, yo quisiera concentrarme también en algo en lo que Víctor ha abundado, la situación internacional, pero yendo un poco más atrás a la historia, porque es necesario que comprendamos qué pasó en el siglo XX al final. Porque, compañeros y compañeras, no es nada, o sea, no puede significar para nosotros algo intrascendente que la primera revolución socialista, la de 1917 en la Unión Soviética, haya terminado como terminó en 1991, con la derrota del socialismo del siglo XX y la disolución de la URSS. Eso, compañeros, no es poca cosa. Y creo que todavía no nos hemos explicado qué es lo que pasó. La izquierda peruana o las izquierdas peruanas tenemos todavía el deber de un balance de ello. Y cómo eso también se expresó en nuestro país y en la izquierda o en las izquierdas peruanas. Y creo que me quedaría yo conforme con poder abarcar, aunque sea
aunque fuere solamente esa parte, porque sobre esa base podríamos explicar todos los demás problemas. Compañeros, China tiene no solamente un extenso territorio y la población más grande del mundo como país, sino que tiene una larguísima tradición, una historia milenaria y una civilización desarrollada con gran creatividad durante milenios. Se dice algo que no informa la historiografía occidental, que China, económica, comercialmente, además de toda su civilización, era la primera potencia antes de la Revolución Industrial Inglesa. Hablo de los años 1400, 1500, 1600, incluso antes de que España conquiste y colonice América. Eso no se dice. Pero esa situación fue superada por las dos revoluciones europeas del siglo XVIII, 1700 para adelante. La revolución industrial inglesa, que le dio un gran salto al desarrollo de las fuerzas productivas, y la revolución social y política francesa, que derrocó de manera radical al antiguo régimen, a los terratenientes feudales y a la monarquía absoluta francesa. A partir de ahí, toda, digamos, el lastre feudal que había en China, la monarquía absoluta carcomida por la historia, el ensimismamiento y encierro nacional de ese enorme país, le pasaron factura. Y China, de una gran potencia, pasó a ser un país atrasado, pobre y casi colonial, sobre todo por Inglaterra, que se despuntaba como un imperio capitalista a lo largo del siglo XIX, 1800 para adelante. Pero esa situación desarrolló la rebeldía del pueblo chino. Nuevas fuerzas democráticas, nacionales, antiimperialistas se desarrollaron en China. Y por eso fue que se pudo producir a través de varios periodos lo que luego fuera la gran revolución china de 1900, que tuvo su victoria en 1949. La primera fase, la fase nacionalista, burguesa, dirigida por Sun Yat-sen, que conquistó la república, pero que no pudo resolver los problemas fundamentales de China: la semifeudalidad, la gran opresión feudal y el dominio imperialista creciente, no solamente por Inglaterra, sino la penetración del Japón. Y fue ahí donde, bajo el influjo de la gran revolución socialista de octubre, se pudo desarrollar el Partido Comunista de China. Pero bajo una realidad que es lo que queremos llevarle a la reflexión, porque tenemos que reflexionar racionalmente, de manera más profunda. En esos momentos, viéndolo de manera internacional, el capitalismo solo se había desarrollado y triunfado en los países occidentales: Europa Occidental, Estados Unidos y quizá en parte Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, y punto. Pero como población era poca población. La inmensa mayoría de la población vivía en situación semifeudal, precapitalista, incluso en algunos lugares con regímenes tribales.
Todavía el capitalismo ahí era sumamente incipiente y las fuerzas sociales principales en toda esa enorme población del mundo, de Asia, de África, incluso de América Latina, era ante todo el campesinado. Y el campesinado fue la fuerza principal, numerosísima en China. La base fundamental de la revolución china fue el campesinado. A ello le acompañaron la clase media o pequeña burguesía, la burguesía, un sector de la burguesía china, la llamada burguesía nacional, y el proletariado, que era numéricamente insignificante. Creo que era 1 millón en un país de 600 millones de habitantes, o sea, con un capitalismo todavía muy incipiente. O sea, la columna vertebral fue el campesinado. Pero la orientación, la dirección, la ideología vino con la revolución soviética, que influyó mucho sobre China y sobre el Partido Comunista de China. Sobre eso tenemos que reflexionar de manera mucho más profunda. Y por eso también que la gran conducción de Mao Zedong sobre esa revolución, uno de los más grandes revolucionarios de la historia mundial, supo resolver los problemas de la revolución democrática en China. Entendió la sociedad china, entendió que allí donde no había democracia burguesa, la forma principal de lucha era la forma del ejército popular, y que tenía que unirse todas esas clases populares, incluida políticamente hablando la burguesía nacional, donde la fuerza principal era el campesinado. Pero compañeros, esa condición social normal, natural, así era China, era su realidad. Sin embargo, deja un peso, porque la clase fundamental, y las clases son las clases, tienen sus intereses, tienen su historia, tienen su ideología, marcó también un destino, como lo marcó en la India, como lo marcó en Filipinas, como lo marcó en Indonesia, y Vietnam, que más o menos eran sociedades parecidas. El peso del campesinado ha tenido mucho que ver en la historia china y lo sigue teniendo, porque China sigue siendo todavía en mucho un país agrario, pero en el cual se está desarrollando la ciudad y la urbe de manera aceleradísima, con un enorme desarrollo de las fuerzas productivas y con una socialización enorme, nunca antes visto de esas fuerzas productivas. Pero hoy en día la situación ya es distinta. ¿Por qué? Nuestra más grande esperanza en China es que esa clase obrera, que antes era 1 millón entre 600 millones de habitantes, ahora es enormemente más numerosa, con mucha más experiencia, con un gran desarrollo de las fuerzas productivas en sus manos, porque ellos son los que procesan lo más avanzado de la economía, la producción y la tecnología en China. E incluso muchos de los técnicos y científicos son también producto desarrollado en las nuevas condiciones del siglo XXI de esa clase obrera. Y también sobre eso los invito a reflexionar de manera profunda. El partido y la sociedad china, el Estado chino que triunfa en 1949, tiene 4 estrellas en su bandera roja. ¿Recuerdan ustedes qué representan esas 4 estrellas? Es muy importante. A las 4 clases del Frente Único que conquistó la dictadura democrático-popular en China. La clase obrera, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional, que siguen todavía en alianza luego de 1949. Y yo le digo con franqueza, porque aquí tenemos que hablar con mucha franqueza entre compañeros,
la Revolución China, luego del 49, cuando tenía que transitar ininterrumpidamente, como planteó Mao y como antes lo había planteado Lenin, hacia el socialismo, tuvo muchas vicisitudes, tuvo muchas marchas y contramarchas, ustedes lo saben. El gran salto adelante, que fracasó, la revolución cultural, que se acabó, y desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, no fue lo que se decía. Y luego el gran cambio que ha habido a partir de cuando toma la dirección, más que Hua Guofeng, Deng Xiaoping. No recuerdo si en la segunda o tercer plenario del PSC de 1978. Pero todo ello producto de una enorme revolución, la revolución democrática hasta el 49, más grande de toda la historia de la humanidad, en heroísmo y también en población, en impacto sobre el mundo, que hizo decir al gran historiador inglés, socialista, Eric Hobsbawm, creo que se pronuncia, que el feudalismo no había acabado en el mundo con la Revolución Francesa en 1789, no. Había mucho feudalismo en el mundo todavía. Dijo, el feudalismo acabó en 1949 con la Revolución China, porque China era un país casi feudal. Y ahí empezó realmente a cambiar el mundo, a modernizarse. Y eso dejó un peso, vuelvo a repetir, sobre la historia de China. Y los datos enseñan que la corriente, la opinión, en una agudísima lucha, no lo neguemos, hubo una aguda lucha en el seno del PSC. Cuando termina bajo la dirección de Deng Xiaoping, y todo lo que le han sucedido en el desarrollo de una nueva y distinta estrategia que, capitalizando toda esa enorme revolución china de gran impacto mundial histórico, ha podido desarrollar lo que hoy conocemos como el país que despunta más desarrollado en su fuerza productiva, tecnología, ciencia en el mundo, que ya está desplazando a la potencia, a la llamada primera potencia de los Estados Unidos. Pero ¿y qué sucedió en Rusia? ¿Qué sucedió en los países de Europa Oriental? En los países ex-socialistas. ¿Por qué cayó la primera experiencia socialista mundial? Yo creo que sobre eso no hemos reflexionado lo suficiente. E incluso quiero decir que los socialistas, que nos esforzamos por enfocar históricamente todos los anteriores procesos, el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, incluso el capitalismo, que vemos que hay un esclavismo bajo, uno medio y uno alto, uno inicial, uno intermedio y pleno y uno tardío, ¿no? A lo largo de la historia, lo mismo con el feudalismo y lo mismo con el capitalismo. Hablamos del capitalismo premonopolista y el capitalismo monopolista, imperialista y decadente, pero cuando estudiamos al socialismo, a quien más debemos aplicar este método histórico, no lo hacemos y lo contemplamos como mecanismos de relojería mecánicos y decimos, bueno, el reloj norteamericano o el suizo es mejor que el reloj soviético porque fracasó el soviético, y no vemos al socialismo también como un proceso histórico donde hay un socialismo temprano, embrionario, inicial, un socialismo que vendrá luego, que todavía no existe, pleno, y seguirá desarrollándose.
a lo largo de los siglos hasta llegar a la sociedad sin clase, sin Estado, para lo cual falta bastante tiempo. Y prácticamente criticamos a Rusia o a la Unión Soviética como si hubiera sido pues ya una sociedad del año 2000, muchísimo más, 3000, del año 3000. Pero la Unión Soviética fue el primer paso embrionario del socialismo. Como decía Marx en el programa de Onda, que tiene todos los estigmas de la vieja sociedad, o sea, del capitalismo. Y que Rusia no solo tenía los estigmas del capitalismo, que también era incipiente en la Rusia de los años, sino que tenía los estigmas del feudalismo y de la monarquía, donde nunca había habido democracia burguesa. Y todo eso luego tuvo su peso. Igual fue en los demás países de Asia, de África, incluso de América Latina. O sea, estamos en una experiencia todavía muy inicial. Y por lo tanto, los avances, los logros de la Unión Soviética fueron muy heroicos, sumamente heroicos, pero fueron iniciales. La Unión Soviética se agotó. Y se agotó no solamente por sus contradicciones internas, porque no podemos ver el socialismo solo al interior, sino por el panorama mundial. El capitalismo, con la aparición del imperialismo y de la Primera Guerra Mundial, sí había entrado en una profunda crisis. Estaba ya decadente, pero su decadencia no era final. El capitalismo contaba todavía, a pesar de su crisis, de las circunstancias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, contaba todavía con muchas reservas económicas, sociales, o sea, de sus clases sociales, de las clases que lo conformaban, políticas, culturales, científicas, tecnológicas, geográficas. Tenía muchos países capitalistas por el mundo. Y eso no son solo palabras, eso se vio después. Se vio como esas reservas, que no era solo la burguesía, sino que era el campesinado y la pequeña burguesía de esos países, salvaron al capitalismo y asfixiaron a la Unión Soviética. Por eso que tenemos que hacer un análisis global para entender qué pasó en el campo socialista, en este socialismo temprano del siglo XX. Ahora hay un debate. Yo no he venido aquí ¿cuál es la palabra que se emplea? No confraternizar, sino hay otra palabrita, no me acuerdo ahorita. Sino también tenemos diferencias. Hay debate. En esta derrota del socialismo 20 han concurrido muchas cosas. Y yo pienso también que un elemento, o nosotros pensamos que un elemento de la derrota de la Unión Soviética fue la unión de China con Estados Unidos en la época de Nixon y de Henry Kissinger. ¿Sí? Debilitó ya los problemas internos de Rusia, ya la burocracia que asfixiaba a Rusia era un enorme problema. Pero la alianza del país que empezaba a construir su alianza más grande, China, con la Unión Soviética, no solamente desde el punto de vista ideológico, político, sino económico, de mercado, significó un enorme problema para la Unión Soviética. País que además estaba cercado no solo económicamente, sino militarmente, y que estaba obligado a invertir en fuerza armada, en cuestión militar, muchísimos recursos, que la revolución científico-tecnológica, que también la inició la URSS, no solo Estados Unidos, tuvo que desviarse hacia la guerra y no hacia la paz. Y la producción para el consumo en Rusia no era de alta calidad, pero el desarrollo militar sí, porque el cerco
militar y la provocación de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, así lo exigían, así lo presionaban para desviar la construcción del socialismo. Entonces, todo eso tenemos que revisar. Me avisa César que me falta muy poco. Quiero pasar rápidamente al Perú. El Perú ha cambiado mucho. Estaba releyendo a Guariati 7 ensayos, el primer ensayo, cuando decía cómo se pasó de la dominación inglesa a la norteamericana. Bueno, nosotros primero fuimos una colonia de España, un país mercantil feudal que tenía el monopolio del comercio, o quería tenerlo, y que como país mercantil feudal, basaba su economía en la extracción del oro y la plata, esclavizando a nuestros antepasados indígenas, lo cual a su vez fue materia de la acumulación original del capitalismo mundial, el oro y la plata del Perú y de México. Luego, con la independencia, apoyada no por gusto, sino con mucho interés, por Inglaterra, pasamos a la dependencia del capitalismo inglés. Y luego de la Primera Guerra Mundial, lo dice Mariátegui en los 7 ensayos, primer ensayo, cómo se pasa de la importación y exportación favorable a Inglaterra a una situación favorable a Norteamérica. Y hemos tenido la hegemonía norteamericana dentro de nosotros hasta hace algunas décadas. O sea, España, Inglaterra, Norteamérica. Y el país no ha podido salir de su desarrollo primario exportador. Pero sí se acabó con el feudalismo. La lucha contra el feudalismo en nuestro país fue desde antaño. La hizo Tupac Amaru, los independentistas, Atusparia, las luchas campesinas de los años 40, 50, ahí estuvo Hugo Blanco y muchos otros más, pero que no pudo rematar porque no se produjo la alianza obrero-campesina. Y Velasco la remató de arriba hacia abajo, de manera burocrática, pero lo remató con la reforma agraria más radical de América Latina, luego de la Revolución Cubana, la segunda más radical de América Latina. El feudalismo desapareció. Los campesinos se liberaron de su condición servil y semiservil. Pero ¿qué sucedió luego? El velasquismo no logró consolidar el desarrollo del capitalismo y pasar a otra etapa. Solamente llevó a cabo la parte destructiva. Y luego se aplica la política neoliberal, que comenzó a hacerse con Morales Bermúdez. Y la verdad es que en esas circunstancias, del seno del campesinado, se ha desarrollado una nueva burguesía. Y la burguesía tradicional, hoy gran burguesía tradicional, salida de los rangos de los terratenientes feudales, como dice Mariátegui, y que se fue desarrollando y depurando como capitalistas, a ella, desde el velasquismo, se ha sumado una nueva burguesía de origen campesino y popular en general, emergente. Emergente le decimos porque viene de abajo hacia arriba, y no de los terratenientes hacia la burguesía, como son la burguesía tradicional. Y la otra verdad, y también lo llamo a la religión, es que en las izquierdas no hablamos de este tema. No discutimos. O sea, la burguesía emergente es un elefante en una vidrería, pero no la vemos, o no queremos verla. Esa burguesía no solamente está en muchos rubros de la economía, sino que también ha llegado a la política. Dominó primero los municipios distritales, luego los provinciales, luego las regiones, también las universidades,
decanatos y rectorías, llegó al Congreso y ha llegado hasta la presidencia, con Fujimori indirectamente, con Toledo, con Ollantaytamala, con Vizcarra, y la burguesía emergente más primaria y chiquita, incluso con Castillo, hace muy poco tiempo. Pero nosotros no la vemos, no hablamos de ella. En algunos casos, repitiendo a ideólogos y sociólogos de otras clases, decimos los micro, pequeños y medianos empresarios, porque ya ese es un cliché que existe, porque ese cliché repite lo que es una realidad. Pero como socialistas no hablamos de la burguesía emergente en sus distintas capas y en sus distintas fracciones, rubros en que están. Y esa burguesía emergente nos está haciendo cachitas en el Congreso, nos está imponiendo leyes. E incluso esa burguesía emergente se ha dado el lujo de dividirse, y eso nos conviene, porque esa ya es la actualidad del momento. Se ha dividido en los sectores más abiertamente delincuenciales y los sectores productivos, comerciales y de servicios, que están siendo extorsionados y asesinados por ese sector de burguesía emergente delincuencial, que tiene a su cargo también y a su servicio al lumpen proletariado que le hace los cachuelos como los sicarios, por lo cual le paga a veces 100 soles, 200, etc. Pero los jefes son otros. Entonces, esa burguesía emergente tiene mucho poder, porque sobre todo es muy extendida en el país, muy extendida, costa, selva, norte, centro y sur, está en el mar, incluso en la pesca, pero no la vemos, y mucho menos tenemos una política para ello, de alianza con quien tenemos que aliarnos y de combate con quien tenemos que combatir. Y en eso ya estamos hablando de política actual, porque la APEP, que coincidió con el paro, no por casualidad, ¿no es cierto?, en sus salones retumbó las voces de esa vanguardia popular que salió de ese paro, criticando al gobierno títere de Dina, al verdadero gobierno del Congreso, que representa a la coalición gran burguesa y burguesa emergente que hoy domina el país, y que quieren seguir con el modelo primario exportador del neoliberalismo, que no tienen un proyecto de desarrollo del país independiente, autónomo, soberano, desarrollado, y que por lo tanto no son ninguna garantía en la múltiple variante de clubes electorales con las cuales se presentan a las elecciones, y que por ello, frente a esa situación, nosotros tenemos que unirnos, todas las fuerzas verdaderamente populares, democráticas, patrióticas, en un amplio frente para luchar por un nuevo gobierno, porque el problema es de poder. No basta incluso una nueva constitución, porque ¿cómo la vamos a imponer? ¿Y cómo sobre todo la vamos a aplicar? Si no tenemos el Estado, ¿vamos a querer que la apliquen otros? Es imposible. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es luchar por un gobierno así, popular, democrático y patriótico, basado en un amplio frente único de todas las fuerzas nacionales de esta misma naturaleza. Pero hay tendencias centrífugas que no quieren este frente, que no están dispuestos a esta alternativa de gobierno, que solo están pensando de manera utópica y un poco de un liberalismo constitucionalista, que la Constitución por sí solo va a resolver el problema. En la eventualidad o ilusión de que esa Constitución se pueda discutir, redactar y aprobar, porque si no somos capaces de ganar unas elecciones para hacer gobierno, ¿cómo lo vamos a hacer para ser mayoría en una asamblea constituyente? Incluso el esfuerzo estaría mal encaminado. Esforcémonos por ganar pacíficamente unas elecciones para un gobierno y un Congreso popular, democrático y patriótico.
Y dentro de las profundas reformas que debe hacer para desarrollar el país, para industrializar el país, para desarrollar una educación al servicio de esa industrialización y desarrollo agropecuario, para desarrollar al servicio también de esa industrialización la ciencia y la tecnología. Para todo ello necesitamos, para todas esas grandes reformas, necesitamos ser gobierno. Y una de esas reformas que consagren las otras sería pues la Asamblea Constituyente y su producto de una nueva Constitución. Pero no poder, termino con esto, no poner la carreta delante de los caballos. Entonces, estimados compañeros, termino diciendo, tenemos todavía que conversar bastante, tenemos que analizar muchos problemas para poder desarrollar una política, un programa, pero también una estrategia y tácticas que nos permitan avanzar hacia estos objetivos que creo todos nosotros lo tenemos, ¿no? Mientras no sea posible una revolución, es decir, mientras no haya una situación revolucionaria, luchar por un gobierno progresista de la naturaleza que les he señalado, que cree condiciones para luego dar el salto hacia una construcción del socialismo cuando las circunstancias sean precisas. Pero para ello, repito, hay que acumular fuerzas teniendo un programa, una estrategia y tácticas adecuadas. Los invito pues, compañeros y compañeras, a profundizar en estos temas y a irnos poniendo de acuerdo sobre estas grandes directrices. Muchísimas gracias. Bien, compañeros ponentes y compañeros asistentes, en realidad hemos tenido varios tropiezos para llevar adelante esta reunión. Sin embargo, la afirmación va a suplir lo que ahora están los compañeros, sobre todo de provincias, pugnando por ingresar, pero ¿dónde van a ingresar? Esos problemas tenemos que superarlos, definitivamente. Creo que la exposición ha sido bastante grata. Muchos de nosotros hace tiempo que no escuchamos estos términos. Y eso no es casual, se ha empobrecido la política, se ha arrinconado a quienes buscamos el cambio, no solamente el modelo, sino el sistema. Y muchos incluso solo y únicamente se quedan no solamente a mitad de camino, sino avanzan una parte solamente del camino. Algunos ya en su lenguaje no hay el término imperialismo, por ejemplo. No hay el término bloqueo, por ejemplo. No lo hay. Peor, el término socialismo. No lo hay. Desconocen que efectivamente hay no solamente una contradicción de clases, sino una lucha de clases por la hegemonía. No hay. Hoy una vez se habló que frente a la ofensiva después de la caída de la Unión Soviética, no había nada que hacer, se había acabado la historia. Y por lo tanto, lo único que quedaba en ese cambio de correlación de fuerzas enormes en ese momento, ponerle el rostro humano al sistema. ¿Recuerdan ustedes? Si el capitalismo en sí mismo no tiene rostro humano, es inhumano. Parece chistoso, pero ahora con diferentes palabras se está planteando lo mismo. No al fondo del tema, se queda en la superficie. Al tener lenguaje se entiende, y por ello ahora hablan, aquí en el Perú por ejemplo, de dos izquierdas, una izquierda democrática entre comillas, ya no habla de lo que aquí acaba de hablarse, porque eso ya es una cuestión atávica, pasada.
una izquierda, según ellos, es una izquierda autoritaria. Ellos son los democráticos que buscan simplemente hacerle retoques al sistema y al modelo. Ni siquiera hablan del modelo neoliberal. Ni siquiera. Simplemente en reglas justas para las elecciones, y precisamente tenemos tropezones a cada rato con ellos. No desechamos unidad de acción con muchos de ellos, pero no es nuestra obligación mirar más allá de lo inmediato. Y van a tener más problemas, incluso en la unidad, mientras más se acerquen las fechas y las convocatorias electorales. De eso tenemos que estar bien claros. Y tenemos que entender una vez más que nosotros estamos hechos para nadar contra la corriente. Pero la hegemonía del sistema, la hegemonía del capitalismo, la hegemonía neoliberal, no es solamente económica y política, sino también es fundamentalmente ideológica. Y la gente funciona y hace su práctica de acuerdo a lo que piensa, siente o cree. ¿No es así? Se ha desvalorizado la política, se han envilecido los partidos, se ha afirmado el individualismo atroz, que tiene su expresión en el pragmatismo más común, más chusco, más corriente, más bruto, en el individualismo, en el utilitarismo, donde ya no existen los principios, sobre todo de solidaridad, hermandad, fraternidad, lealtad, eso no existe. El utilitarismo es el ventajismo. Yo estoy contigo mientras me sirves. Y por eso la función pública es visto como un fin, no como un medio, para servirse, no para servir a la comunidad. Por eso algunos ya destinan sus banderas, no plantean solidaridad con los movimientos en lucha, con el pueblo en lucha. Para ellos no existe eso. Lo toman por el lado simplemente formal, del buen trato, y no van al fondo y a la matriz que efectivamente ahonda las contradicciones de las clases y sobre todo ahonda el sufrimiento de nuestro pueblo. Quiero terminar diciendo lo siguiente: es importante lo que vamos a seguir haciendo, y hablando de lo que ahora se ha hablado. A muchos otra vez nos trae recuerdo que esto está pendiente, y que el tema electoral es una forma de lucha, y todas las luchas son un medio, no son un fin. Y es una lucha para acumular fuerza. ¿Qué fuerza vamos a acumular? Ya ven que ahora gana uno, gana el otro, y en lugar de acumular, desacumula, ¿no? Tenemos que sacudirnos del peso muerto de aquellos que hablaban del cambio. Uno hablaba del cambio responsable, el otro de la gran transformación, y el otro que dio un golpe chistoso, que no lo acompañó ni siquiera el serenazgo, ¿no?, de la vecindad, y que la confrontación que se daba entre ellos no era de principios ni de proyectos, sino de la simple y común y ruin repartija. Tenemos más de 30 años y miren ustedes lo que ocurre. ¿Dónde están los presidentes? Todos, incluso hasta el que parecía el Quijote ahora, ¿no es cierto?, lo están poniendo, ¿no?, en la prepotencia grotesca de quienes están manejando el país. Ya no tiene límites. Ven que tienen una posibilidad, ¿no?, de aguarles con todo lo intermedio y blando que es Sagasti, pero ya vieron que pueden insurgir y en algo quitarles la hegemonía y ya de acusación constitucional. Ven al amigo Ollanta, al que ustedes conocen, no el que está encausado y que antes por aquí era caserito este local, su hermano, aquel que, bueno, tiene como programa fusilar, ahorcar, asfixiar, prisión preventiva. Ahora estamos modificando algo, porque la gente, y ahí quiero terminar,
está llegando a un límite en el cual cualquier salida autoritaria que le aplique, que le ofrezca orden, por ahí va a ir. La gente está hasta acá. Ya el gangsterismo y todo lo demás está ya en las veredas, está abajo en las casas, está en los barrios, grandes, chicos, pequeños, pero si arriba están en lo mismo, abajo, ¿qué cosa puede haber? Se está fraccionando completamente y hay que prepararnos para ello. Las salidas autoritarias van a estar sobre la marcha. La gente ya no da más. Incluso hay un alcalde municipal de Lurigancho que dijo que está bien que saquen el ejército, está bien un toque de queda y no un toque de queda, ¿no? Toque de queda. Y como efecto disuasivo habría que poner hasta un tanque aquí a la entrada de San Juan de Lurigancho. Un tanque. Sí, hay de todo ahora. Pero en fin, camaradas, compañeros, quiero hacer reconocimiento a la presencia de ustedes, que ahora no es tan sencillo estar acá, porque muchos esperaban que esto se transmita y no se ha podido transmitir por razones técnicas, sí, pero por otras cosas también, que a veces no acabamos de entender cómo pueden producirse, pero se han producido. Y eso definitivamente ya es parte, ¿no es cierto?, de un humor que está existiendo por ahí, que esperamos encauzarlo en sus usos términos. La próxima semana, el miércoles, habrá una mesa también de este tipo que va a tocar el tema de la seguridad, que no es solamente delincuencia, la seguridad en todo sentido, es una cuestión más integral y hay que ver cómo se maneja este asunto. Pues bien, compañero, va a estar la grabación, lo van a ver con tranquilidad y escuchar, ¿no?, con ustedes, y también examinar bien lo que han dicho los compañeros, porque nos recuerda, nos refresca que por ahí debemos hacer nuestras opciones, porque si no caemos en el inmediatismo, en las cuestiones que dan una rutina, que dan vuelta con el trompo y no salen del círculo. El próximo miércoles el tema será el tema de la seguridad. Ojalá que efectivamente se pueda hacer de la mejor forma que se hizo. Mira lo que ocurrió el miércoles pasado, la policía, y ahora unos temas que han ocurrido que ya lo veremos en su momento. Muchas gracias, buenas noches. ¡Viva la izquierda!